Buenas tardes, tengan todos y todas. Vamos a dar inicio a esto que se llama Sueños de Barrio, un montaje hecho por los chicos y chicas de la Escuela de Hip Hop Colacho, Pasos que no son en vano. Hoy en una socialización con el apoyo de la Fundación Mi Sangre, creada por Juanes. Agradecerles primero que nada que estén acá, que nos hayan acompañado, que estén acá acompañando estos sueños del barrio, acá en el barrio El Chispero. Desde el arte y en este caso desde el hip hop se puede construir paz. Es lo que le muestra a esta ciudad y al mundo que la juventud genera vida. Ellos son los que hacen que esta inspiración se mantenga viva, que la esperanza se mantenga viva y que nosotros podamos seguir soñando. Este barrio es una energía y Dios les pague. Vamos con toda, muchachos. Familia Canaí. Pues hombre, vos con la mano arriba ya. ¡Ey, entonces qué! En vez de la gente dice que nosotros los raperos somos unos ladrones, bandoleros, que estúpidos comentarios. Prefiero hacer música que convertirme en un sicario. A nadie le importa si ando con pocos o con varios. Siempre caminando en el vecindario, donde la gente reza diario. En el pecho la camándula, el rosario, donde muchos en las ventanas son observarios. En el barrio estoy mirando, analizando cómo todo va cambiando. Se escuchan gritos de horror en las calles, se ve la mala situación. Escuchan drogadicción, no falta el que te pare sin ninguna razón. Saque su fierro y contigo no tenga compasión. One company makes 40% of the world's laptops. Vivimos para trabajar, en lugar de trabajar para You vivir. spend too much money on defense and not enough on kids. Nicholas just stood up and said, look, this can be done for $100 and I'll show you how to do it. And you open up that laptop and you've got a library. Cambia el formato del aula. Carrying a laptop is a lot easier than all the books. Las máquinas fueron inventadas para facilitar la vida. These are 9-year-old children. They figured out how to upload it to YouTube. Una vez que un privilegio se transforma en derecho, se transforma en política de Estado. Children learn naturally, and it's very fundamental to one laptop per child. This is the future of how children will read, how they'll learn, and how they'll connect to the world around them. It'll change the world. La tormenta pasó. Ahora queda el olor a tierra mojada, las hojas desordenadas en el piso, las miradas temerosas de que vuelva el vendaval. Antes y después. Hay un Medellín antes y después de Pablo Escobar. Pablo Emilio Escobar Gaviria, el zar de la cocaína, quien llegó a ser la séptima fortuna del mundo y complicó seriamente la vida de por lo menos 3 presidentes de Colombia. Fue abatido hace ya 18 años, pero a su muerte siguió el eco de otras muertes y otras más. 70.000 personas murieron en Colombia en los últimos 20 años, víctimas de la violencia. El asesinato a sueldo y la venta de drogas eran entonces la única actividad rentable. Pero la tormenta pasó
aunque no pasó la pelea. En Medellín, un cantante y un matemático trabajan para cerrar aquella puerta para siempre. Sus armas son no convencionales: hip hop, parques biblioteca, grafitis, creación pura en tierras yermas. Ellos aprendieron que la paz se gana. Juan Esteban Aristizábal, Juanes, lleva 15 millones de discos vendidos y fue elegido por Time como una de las 100 personas más influyentes del mundo. Su trabajo contra las minas antipersonales fue fundamental en Colombia, el segundo país del mundo después de Camboya que enfrenta ese flagelo. Con la Fundación Mi Sangre, trabaja en las comunas más conflictivas de Medellín. Tu primera banda se llamó Equimosis. Sí, así es. Es gracioso. Sí, es un término médico que significa moretón, ¿no? En la piel. Claro. Y fue una época, digamos, muy particular en Medellín, porque fue principios de los 80, más o menos 1983, un poco que comenzamos con esta banda y lo que hacíamos era tocar metal. Era súper pesado y tenía que ver un poco con esa adrenalina y con esa rabia que teníamos. Incluso, pues, digamos que en esa época el metal, por lo menos para mis amigos, para mí, lo que estábamos sintiendo era como una manera de escape muy fuerte, ¿no? Porque fue la época más dura de Medellín incluso, ¿no? Esa década de los 80s y 90s fue muy fuerte, pero especialmente en los 80. Así que a través de esta banda nosotros comenzamos como a escapar un poco y a decir todo lo que estábamos sintiendo y todo lo que estábamos pensando a través de las letras y la música, ¿no? No sé, me la pasaba pensando todo el tiempo, pensando y siempre veíamos lo que pasaba en la ciudad y a través de estas letras pues íbamos como diciendo y expresando todos nuestros sentimientos, temores, frustraciones, rabia. ¿Te acordás alguno de los títulos de los temas de No es justo, por ejemplo, era una canción que hablaba sobre una matanza que hubo aquí hace muchos años en un bar de Oporto. Y otra canción se llamaba Desde arriba es diferente, Escrito sobre el agua. Eran temas absolutamente todos sociales y con tintes medio políticos ahí a veces. Fue una época muy importante para mí, que recuerdo con un cariño muy especial porque una escuela maravillosa. Semestre de 2011, la Comuna 13 fue escenario de casi 100 de un total de 500 homicidios en el país. La 13 estuvo tomada por la guerrilla hasta hace 10 años y allí se desató la Operación Orión de grupos paramilitares y oficiales. Hubo desaparecidos y muertes selectivas. Los niños juegan aquí con armas imaginarias y matan con armas reales. La red La Elite y la Fundación Mi Sangre apuestan a ganarle niños a la guerra a base de hip hop, breakdance, rap. Las mafias locales juegan fuerte. En los últimos 5 años, 5 raperos fueron asesinados, pero el barrio resiste. Es la realidad del inocente que solo sufre por los sentimientos de la gente. No se han dado cuenta que abran sus ojos. No más odio, son los momentos oscuros por los cuales me ha tocado pasar. Solo en una cosa piensas en escapar de las manos de aquel asesino. Sus pensamientos son armas de doble filo. Actúa sin actuar, reflexiona sin pensar en las consecuencias que atraen los malos pasos. Pasan los años y te convertiste en un fracaso. Este no es el caso
paso de dejar huellas plasmadas en un pasado. Y tu futuro, ¿dónde habrá quedado? El paraíso para ti se ha terminado. Quedas condenado al sufrimiento, has quedado condenado a tu arrepentimiento. ¡Ay, coro! La vida pende de un hilo muy fino. Es la conta del destino, la clave está en el camino. La vida pende de un hilo muy fino. Es la conta del destino, la clave está en el camino. Alto rango. Aquí tenemos pues lo que es la Comuna 13. Esta es la comuna con más presencia militar en toda Latinoamérica. Hay más de 7 CAIs periféricos y hay constantemente fuerzas armadas del ejército colombiano presentes. El día que mataron a su mejor amigo, el perro dibujó un grafiti que solo decía silencio. El perro tiene 21 años, pero a veces parece de 12 y otras de 100. Vendió drogas, tuvo su moto, su arma y su paga. Y ahora dicta talleres para chicos en la Comuna 13. Todavía tenemos un CAI periférico allá en la montaña, amarillo con gris, eso es un CAI periférico. Es un CAI estratégico en la montaña para ver toda la comuna. La Comuna 13 es una comuna que alrededor de los 60 y los 70 empieza a ser poblada. Barrios donde llegan gente desplazada, gente de la zona rural de Colombia a la ciudad y llegan y hacen un rancho en cualquier lugar. La violencia que vivía Colombia desde los 60, cuando los liberales y conservadores empiezan una guerra, que ahí es donde se crean también las guerrillas. Esa violencia hizo que mucha gente se desplazara a la ciudad, pero esa violencia también vino con ellos, porque es una violencia impregnada. Jacob no construye un futuro para sí mismo. Tiene un hijo de 5 y sabe que sin pelea no habrá mañana. Me impactaba sobre el tema en ese momento era el tema de los desplazados. Pues que muchísimos campesinos que estaban en su tierra, digamos, natural, tenían que desplazarse a la ciudad por culpa de las minas. Yo compuse una canción que se llama Fíjate Bien. Y a través de esta canción, cuando conozco las estadísticas y cuando conozco las víctimas y cuando voy a los batallones de los soldados heridos y hablo con ellos y hablo con los campesinos y empiezo a darme cuenta de todo esto, me empiezan a invitar de otras organizaciones para todo eso ya era con la canción rodando, con la canción en el aire. Eso era con la canción en el aire, ¿no? Entonces empiezo como a entender más esa situación del país y a vincularme poco a poco más, siempre a través de la música, obviamente, ¿no? Del arte como una manera de llegar a un lugar, digamos, y poder generar otras cosas positivas a la comunidad. ¿Te acordás que dice la letra de Fíjate Bien? Te han quitado lo que tienes, te han robado el pan de cada día. Te han quitado lo que tienes, te han robado el pan del día. Te han sacado de tus tierras y no parece que termina aquí. Despojado de tu casa, vas sin rumbo a la ciudad. Sos el hijo de la nada, sos la vida que se va. Un día donde llegaron los paramilitares a generar terror al barrio y dijeron: todos ustedes son colaboradores de la guerrilla, a todo el mundo le vamos a quemar la casa. Y quemaron alrededor de 30 casas ese día. Al Cronos, por ejemplo, le quemaron la casa. Él afortunadamente ese día no estaba en casa, él estaba en Manrique donde un tío, y él quedó con la ropa que tenía puesta. Hay una canción que se llama Caídos en Combate, que él dice, ni casa, ni pasado, ni un recuerdo, ni una foto. Mirado ahora en cenizas cuánto había conseguido. Dice, no me dio tristeza, no, tan solo entendí que no tenemos nada y que no hay nada que no tenga fin.
Qué ironía que pienses que esto es solo un chiste. Qué difícil es disimular amor por la vida, cuando en realidad amor por la vida en ti no existe. Qué transparencia la que manejas por la ignorancia. Constantemente vives perdido en el mundo de las moralejas, entre ceja y ceja, día tras día. Náufragos de ti en el inmenso imaginario lago de la melancolía. En parte con ironía y entusiasmo, vivencias reales son las que en cada canción plasmo. Qué difícil es luchar en contra de lo que por culpa siempre me pasmo, pero a pesar de los afanes yo antes de actuar siempre me calmo. La naturaleza, decía Oscar Wilde, imita al arte. El pájaro de Botero, exhibido como símbolo de paz, fue volado por 10 kilos de dinamita en 1995. El atentado mató a 23 personas, entre ellos 7 niños, e hirió a más de 200. En el Parque San Antonio, en el centro de Medellín, está la Paloma de la Paz asesinada. Como esto es un lado periférico y entonces para la misma ley de acá o el mismo ejército es difícil combatir por ser todos estos callejones. Es muy difícil llegar, las motos no suben, los carros también es muy difícil, muy complejo. Entonces se pueden asignar grandes ejércitos acá. Específicamente en el año 99 empiezan a llegar los grupos paramilitares por las periferias, pero por la zona rural. Específicamente tenemos un asunto que es muy importante geográficamente hablando. Acá tenemos la salida al occidente, que es el puerto de Urabá, toda la conexión con el mar, y esto te permite tener poder de muchas cosas, para entrar y para salir, armas, droga. Me acuerdo que en la esquina de mi casa siempre llegaban hasta ese punto y comenzaban, al frente había una trinchera de la guerrilla, porque ya era guerra total y habían varios puntos estratégicos donde habían trincheras de la guerrilla inclusive, y entonces llegaba el ejército, pues como un ejército, los paramilitares, y comenzaban a hacer la guerra. En los últimos 10 años hubo en Colombia 8.329 víctimas por la explosión de minas antipersonales sembradas por las FARC. El 40% de los afectados fueron civiles y de ellos la mitad fueron niños. A nosotros nos tocó vivir muchos enfrentamientos. Por acá pasaba el helicóptero dando bala por encima de la casa. Entonces ese día que a mí me ocurrió esto, ese día no había luz. Y no estaba mi tía tampoco. Porque como yo estaba embarazada, yo tenía 7 meses de embarazo, entonces mi tía no me dejaba cocinar en el fogón de leña. Siempre ella era la que hacía. Entonces ese día no estaba ella en la casa. Entonces no amaneció luz. Entonces yo salía a la cocina de leña, que es fuera de la casa, a hacer el desayuno para mis hijos y para otras personas que han ido a visitarme. Y entonces yo puse aguapanela, puse arroz. Después ya, para que no se me quemara el arroz, yo fui y retiré unos tizones que habían. Dije, yo voy a retirar estos tizones para que no me queme el arroz. Entonces los puse en una esquinita del fogón, entonces mismo se produjo la explosión. Y ese artefacto hacía tiempos que estaba en ese fogón. No había explotado porque, bueno, no se había tocado, no se había manipulado. Entonces ese día con la leña la toqué. Es muy azaroso lo que pasa con el tema de las minas antipersonales, porque es una locura. O sea, estás por ahí caminando y estalla. Una locura porque imagínate que
que las minas, digamos, están implantadas por estos grupos alzados en armas en lugares que son sagrados prácticamente, y lo hacen para protegerse de las tropas y lo hacen para proteger sus corredores de droga. Pues en las veredas más afectadas, no sé, cerca de los árboles con frutos, o cerca del río, o en el camino para la iglesia, yo no sé, ¿entiendes? O sea, ha sido muy duro, y para los niños que han sido afectados, o para los campesinos que han sido afectados por minas, es terrorífico que a vos te digan que hay un campo de minas y ya no puedes. ¿Cómo vas a caminar allí? ¿Sigue siendo Antioquia uno de los lugares del mundo con mayor cantidad de...? Sigue siendo Colombia, uno de los países más afectados, desafortunadamente. Sí. Siempre ha estado como en el lugar número 1, en el lugar número 2, número 3, como con Camboya. Se habla de una cifra de unos 2 o 3 víctimas casi que a la semana o diariamente. ¿Y eso sigue pasando aún hoy? Y eso sigue pasando. Y eso está, digamos, extremadamente conectado al tema del narcotráfico. Entonces, mientras que el narcotráfico siga existiendo y mientras que el negocio de la droga sigue existiendo, pues pensar en desminar, ¿sabes? Es imposible. El Estado en el año creo que 2004, 2005, destruyó su arsenal y de hecho no volvieron a usarlo. Pero los grupos alzados en armas sí lo hacen. Y lo hacen de una manera muy, muy fácil. Hey, Vasco. Mataron al amigo parce. Asimilar este dolor no lo puedo. Después del frío en mi pecho subió el calor y brotaron los recuerdos. Pensando me encuentro en este preciso momento. Llora mi alma por dentro, veo que la vida es una farsa, un invento. Ahora comprendo que la violencia no lleva nada. Deja solo dolor en una familia destrozada. Dolores que dan muchos, amigos y familiares se dan golpe de pecho. Pero ¿qué más se puede hacer? Lo que está hecho, está hecho. Mi amigo ya está en el cielo, compartiendo con Dios y con todos nuestros hermanos que a su reino invocó. Está alejado de la maldad de la tierra, de esta maldita guerra que no nos deja progresar, nos entierra. Un alma más perdida, una vía sin salida, un cuerpo inerte, deja la mente de un delincuente que solo por efectos de la droga, por unos cuantos billetes, le da muerte a una persona inocente. Le da muerte a una persona inocente. Morión fue un 16 de octubre, 3 de la mañana, inicia la intervención militar. Nos hablan de 1.200 militares, pues, entre toda la fuerza pública, policías, SIJIN, 2 helicópteros Black Hawk, artillados, disparando indiscriminadamente. Subía y bajaba, cuando se clavaba era porque iba a disparar. Entonces el helicóptero daba vueltas por todo esto y el enfrentamiento era total de todas partes, donde murieron muchas personas inocentes también. En la entrada al barrio El Salado había un bus atravesado, lleno de dinamita, lleno de bombas. Era muy, pues había mucho nervio y mucho miedo porque salía del bus 2 cables que iban hasta la iglesia del barrio El Salado, donde ya estaba el detonador. Como por si llegan hasta acá, volamos esta mierda. Pues era algo que cuando yo era chiquito, pero sí he escuchado pues muchas cosas de la Operación Orión, ¿cierto? De hecho, mi tío lastimosamente falleció, pues, y son cosas que a uno lo marcan dolorosamente, ¿cierto? Y cosas que uno no quisiera tratar de hablar. Cuando llegó la última, pues la última tanqueta, que fue el lugar donde llegó, que empezaron a disparar hacia la montaña donde corrían los guerrilleros, las milicias, los milicianos de la guerrilla, empezaron a disparar. Yo lo único que hice, yo tenía mi equipo de grabación, conecté micrófonos, los puse en el balcón de mi casa y empecé a grabar todo lo que estaba pasando. Es negativa la memoria, pero hay que recordar esto y es lo que hacemos. Creo que ese fue uno de los momentos donde yo dije, tenemos que recordar lo que está pasando porque esta mierda no la volvemos a vivir nunca más. Y ahí fue uno de los momentos donde nos fortalecemos en ese espacio. Más que parte, en el viento todavía fluyes, no puedo alcanzarte. Solo en mis sueños estiro mis brazos y puedo abrazarte. Vuelvo a la realidad y me di cuenta de que no puedo hallarte. Un alma más, en este mundo ya no hay paz. La vida es como un boomerang, viene y va. Una de tantas historias ya se repite, la que hace que mi mente recapacite. Un alma más, en este mundo ya no hay paz. La vida es como un boomerang, viene y va. Una de tantas historias ya se repite, la que hace que mi mente recapacite. Sí, para todas aquellas almas caídas, Isis en sí.
MC Vasco. Ajá. Escuela de hip hop Colacho. Pasos que no son en vano. Así dice. Ajá. Muchas gracias. Gracias. A los 43 años y sin ninguna experiencia política, Sergio Fajardo decidió pasar de la teoría a la práctica. Un profesor de matemáticas que se presenta como candidato a la alcaldía de Medellín. Sin recursos ni contactos y con una campaña a puro volante y voluntad, Fajardo perdió la primera vez. 4 años más tarde fue electo intendente y luego premiado como el mejor alcalde de Colombia, 2004-2007. En las paredes de su departamento cuelgan 2 objetos: una bicicleta de carrera y su camisa de la suerte, aquella que llevaba puesta cuando las urnas le dieron el sí. El problema serio que nosotros tenemos en Colombia, en Medellín en particular, es que hay una puerta de entrada al mundo de la violencia asociada con lo que pasó con el narcotráfico acá y todo eso, que es la más grande de todas, dolorosamente. Entonces, cuando tú tienes una persona y entonces tiene esa puerta de entrada de este tamaño enfrente, la probabilidad de que siga por allá es mucho más alta que en Suiza, que es así. En Suiza también hay delincuentes, pero es así, la de nosotros es así. Nosotros la tenemos que cerrar. Este es un trabajo de años y nos toca, todavía nos faltará mucho tiempo. Entonces, nos dice, ¿cómo se cierra? Le dije, pues vamos haciéndola más estrecha. No somos capaces de cerrarla, el narcotráfico todavía existe. Hay un montón de factores nosotros tenemos que hay que entenderlos. Entonces le dije, pues vamos resolviendo, vamos haciéndola más estrecha. ¿Y cómo se hace más estrecha? Abriendo otras. Eso fue lo que nosotros hicimos, abrir otras puertas. La violencia que hacen, cierra, es el miedo. Y entonces no se salga, no camine, etc. Nosotros creamos nuevos espacios. Y aquí para encontrarnos. ¿Cuántos fueron los espacios que se hicieron? Entonces les cuento. 5 parques biblioteca. Precioso. Nos hemos ganado premios internacionales y aquí viene gente a ver parques biblioteca. A lugares donde no entraba un alma, llegan a ver un parque biblioteca. Construir lo más bello en las zonas más marginales. Los parques bibliotecas son más que libros y césped, también son centros de reunión, computadoras, talleres de oficios, centros de promoción de emprendimientos. El impacto que lograron sobre la población fue enorme. Nunca, en los últimos años, se registró un hecho de violencia en un parque biblioteca. Tenemos el espacio para la ludoteca, que es para la primera infancia, con la mejora de adiestramiento. Tenemos libros, por supuesto, tenemos los computadores, tenemos el centro de emprendimiento, centros de innovación y emprendimiento desde el barrio más humilde, que es simplemente una idea, cómo se puede transformar de manera creativa en actividad productiva y todo el proceso educativo alrededor de eso. Entonces son espacios bellísimos que el que llega ya jamás va a entrar al mundo de la violencia.
¡Ey, suban acá, venga! Vamos a hacerlo acá en este espacio. Entonces les voy a mostrar el trazo de todos. ¿Sí o no? Entonces lo que vamos a hacer hoy es que cada uno va a ensayar cada válvula, ¿sí o no? Y cada uno va a ensayar cada trazo y no vamos a comenzar a hacer el tag ni que no, vamos a hacer líneas. Mire que esta es una línea delgadita, ¿sí o no? Y vea que esta es una línea gruesa. Entonces uno la acomoda a donde más le guste y le da un efecto a uno. Bueno, uno de los talleres de iniciación al graffiti es como hacer el throwback. Y lo que se invita es que cierren los ojos muchas veces, que cierren los ojos y que se imaginen momentos de paz y que los momentos que vivieron de paz y los colores que vean, que se acuerden en esos momentos de paz, los colores que vieron y que así pinten el graffiti. Entonces como invitarlos a que recuerden esos estados de ánimo bien y a que lo transmitan al graffiti. Hey, no vayan a hacer que tags, no, los tags después. Primero vamos a hacer el ejercicio, la línea delgadita, si no le da, me pregunta. La línea gruesa. Transmitirle a los niños pequeños lo poquitico que sabemos. Así no sepamos mucho, no seamos los más tesos, pero mostrarles lo poquitico que sabemos y generarle otros referentes de vida y generarle otras situaciones y otros espacios donde ellos puedan estar. El graffiti me brindó como esa fuerza para salir adelante. Quiero de que ellos que también son vulnerables a todo lo que pasa acá, tengan esa herramienta para salir adelante. Jorge Franco es el autor de Rosario Tijeras, la historia de la venganza de una niña marginal de Medellín. El libro fue luego novela de televisión y más tarde película de cine. La historia de una chica abusada, para la que amar era más difícil que matar. Esta violencia que vivimos en las últimas décadas está íntimamente ligada a un problema que se llama narcotráfico. Y ese narcotráfico pues implica dinero, implica negocios y dinero en los que también participan otros países y otras culturas que no han querido asumir esa problemática como tal. Es decir, ellos a todo ese problema del narcotráfico se lo achacan a un país productor, pero los países consumidores creo que están pasando de agache en cuanto a este problema. ¿Qué pensás de la despenalización? Estoy en total acuerdo. Yo creo que mientras que existan estas ganancias exorbitantes por este negocio de la droga, esto será un mundo donde hay violencia y todo lo que está asociado con esa violencia, que es la corrupción. Yo creo que se debe despenalizar. Hay una componente donde nosotros tenemos que tener de salud pública asociada con el consumo y todo ese tipo de cosas. Y tampoco podría hacerse en un solo país, tendría que hacerse en regiones. Tienen que ser todos. Nosotros, yo les decía en México, una expresión mía. Dije, mire, hace 30 años éramos los colombianos y todo el mundo decía, uy, los colombianos. Hoy ya estamos México y todo Centroamérica. La situación en Centroamérica es dramática. Entonces, pues la gente siempre lo mismo, yo se lo decía a mis amigos mexicanos, nosotros colombianos valientes, que lucha la que están dando ustedes, pero de ahí no pasan. Y nosotros aquí la tenemos que luchar y tenemos que cerrar esa puerta. ¿Y cómo hacemos para que nuestros jóvenes, cuando termine el bachillerato, esa no sea una alternativa? Nos toca. En estos últimos años, y más en este último año, creo que está como más abierto el debate sobre el tema de la despenalización. Ya, digamos, expresidente como César Gaviria lo ha mencionado y muchos, digamos, críticos o gente de opinión que escribe columnas en los periódicos importantes están hablando sobre el tema. La gente joven cada vez más está hablando sobre el tema. Y yo creo que es algo que tiene que tomarse, pues ya hasta mismo el presidente Obama o muchos otros presidentes han hablado, ok, bueno, quizás habría que debatir más sobre esto. Y al final, pues ojalá que pueda hacer esto, o sea, que pase en algún momento, porque es que de la otra manera, pues... Sí, en realidad los que están en contra son los narcos, digamos, pues se acaba el negocio, digamos, ¿no? Exactamente, exactamente. Y es un problema que, en mi opinión, pues es una cosa de salud pública. Yo creo que una persona que tiene una adicción muy fuerte debe ser tratada en el hospital, no en la cárcel.
Y además digamos, el precio tan elevado de esto hace que la guerra sea maravillosa y que sea un negocio muy poderoso. Entonces, pues... Los sicarios existen desde el siglo 80 a.C. Sicarios proviene de sica. Así llamaban a la daga que ocultaban debajo de la túnica con la que apuñalaban a sus enemigos. Aquí, en Colombia, operaban en equipos de 4 con un comandante al mando, o en algunos casos, en comandos individuales en motocicleta. Antes de cumplir cada encargo, los sicarios se encomendaban a la Virgen de Sabaneta, pidiéndole que les afine la puntería cuando disparen. Es raro ver a toda esta gente acá, están excitados y contentos como en una fiesta, y sin embargo este es o fue un lugar de muerte, no de vida. Acá venían los sicarios a preguntarte si iban a tener buena puntería, si iban a salir vivos de ahí, si el otro iba a salir muerto. Es difícil saber de qué lado estás. Yo quería pedirte perdón por la locura del hombre. Nueve y media de la mañana, después de toda una noche de confrontación armada, un chico es herido en su casa. Su vecino lo saca, el chico mientras jugaba PlayStation, le entra una bala, su vecino sale a él a socorrerlo, se lo echa al hombro y baja. En medio de que ya va bajando pues a llevarlo a que tengan algún auxilio, desde una montaña que había al frente le dispara el ejército. El ejército le disparan, entonces a ninguno de los dos pues ya lo hieren más, pero los chicos tienen que soltar a su amigo, queda en una acera, él se mete a una casa y el chico queda ahí en la acera. Cuando él intentaba salir a entrarlo al menos a la casa, volvían a disparar. El chico que iba a ayudar a su amigo al fin tiene un acto de mayor valentía y sale a recoger a su amigo. Cuando sale ahí sí le pega un disparo en el pecho, quedan los dos heridos ahí en el piso. Ahí es donde ya en el momento de desespero, una líder del barrio, una líder comunitaria, doña Leida, ella dice, pues en un momento de desespero, dice, no, pues no, si me van a matar, que me maten. Coge una sábana blanca, un palo de una escoba y se empieza a caminar hacia donde está el chico. Pero eso hizo un eco.
Entonces ya la señora, que de pronto no salió porque también tenía miedo, pero sí sacó la mano por la ventana y sacó un trapo blanco. La otra señora vio, y como este barrio geográficamente, esta comuna son montañas, desde otra montaña vieron que acá estaban sacando sábanas blancas. Y toda la comuna al unísono empezó a hacer, pues como a la misma vez, sábanas blancas, a ondear. La gente salió a las calles. Cada vez que sonaba un disparo, la gente gritaba. A la misma vez, un grito que aturdía, pero era toda una comunidad, 140.000 habitantes gritando a la misma vez, y el ruido opacaba todos los disparos que habían. Ya eso nos envalentonó a muchos. Yo, por ejemplo, no había salido, pero ya en ese instante salimos a las calles, hicimos retirar a la policía, hicimos retirar a la guerrilla, hicimos retirar a todo el mundo y dijimos, no más. Se pudo poner de acuerdo una comunidad entera para decirle no a las armas, tanto las que estaban adentro como las que estaban afuera. Es algo que lo llena a uno de energía ver toda esa gente que quiere el cambio y que realmente son muy poquiticos los que están generando la violencia. No sé cómo, pues es muy difícil ver que tan poquitos hagan tanto daño. Un momento de paz para mí es que el hip hop esté ahí, camellando y cambiando vidas y haciéndole ver a chicos y chicas que hay otra forma de hacerlo, que hay un mundo mejor posible y que ese mundo mejor posible lo podemos hacer nosotros mismos, no hay nadie más. Yo creo que el arte también, digamos, cumple un papel muy importante como en la construcción de paz en una sociedad, porque es que el arte lo sensibiliza a uno mucho. Y yo creo que la música es como ese espacio para sacar todo lo que está dentro de mí y volverlo, sí, si se puede decir belleza, volverlo melodía, volverlo música, acordes, arreglos, cuerdas, canciones, pues, ¿no? Y es una forma también, digamos, de usar el arte como una manera de no olvidar, ¿me entendés? Porque lo que está plasmado a través de una canción, a través de un cuadro, a través de un libro, a través de una escultura sobre el pasado es importante, nos ayuda a recordar quiénes somos y quizás a no volver a cometer esos errores. Todo lo que tienes, te han robado el pan del día, te han sacado de tus tierras, no parece que termine aquí. ¿La violencia qué hace? Encierra, es el miedo. No encuentro en la violencia un morbo que me lleve a contarla, sino una indignación y un dolor. Yo creo que hay mucho más miedo a quedarse en silencio. Este es un trabajo de años y nos toca, y todavía nos faltará mucho tiempo. Es terrorífico que a usted digan que hay un campo de minas y ya no puedes... ¿Cómo vas a caminar allí? Tenemos que recordar lo que está pasando porque esta mierda no la volvemos a vivir nunca más. El helicóptero daba vueltas por todo esto y el enfrentamiento era total de todas partes, donde murieron muchas personas inocentes también. Obviamente esto no va a cambiar el mundo, pues, pero estamos aportando lo que podemos hacer. El momento de paz es como... Yo no sé, pensaría que realmente existiría la paz si yo puedo salir de mi casa un día y no tengo que siquiera por un segundo dudar de mi regreso.
Propongo más humildad y menos carencias de ego. No te hagas el ciego, alza la vista. Propongo que la vida sea respetada por todos, no solo por todos los que más resistan. Propongo de que haya más resistencia, de que cada quien al 100 pueda estar tranquilo de su existencia. Propongo que desaparezca la ignorancia y que en ansia reine la alegría. Propongo que desaparezca el dolor de nuestros corazones, de que ya no haya más asesinatos sin razones, sin compasiones, sin justificaciones. Propongo más libertad positivamente en nuestras acciones. Propongo que en cada compás dejemos atrás el ignorante racismo, de que se quiera de verdad, no solo por el simple hecho del materialismo. Asemeja a ti mismo lo que quieres. Propongo que cada quien sea sincero, que se confiese que la mayoría de lo que hace lo hace solo por dinero, y que por dinero nuestro ser se vuelve más duro, y mucho más cuando nos ponen al frente un par de tetas y un par de culo. Seguro que la verdad te hiere, pero permíteme decirte que ser frentero antes que nada lo que este en sí prefiere, y que prefiere no ser egoísta. Lo que digo no lo digo por decirlo, lo digo porque en realidad duela a quien le duela, hay que ser realista. ¿Pensás que se puede cambiar el mundo? Yo sí creo, hermano, sí, sí. Pero creo que sí es posible, hermano, que es posible desde el arte, desde la música, desde la literatura, desde la cultura, desde cualquier campo de la vida. Yo creo que es mucho más la gente que tiene esperanza y ganas de vivir bien y en paz, pues, que la gente que no quiere. La gente que no quiere quizás es porque tiene oportunidades, ¿me entiendes? ¿Quién sabe? Pues porque no es posible la no violencia, es decir, porque no es posible vivir en una sociedad donde no matemos. El monstruo no estaba solamente en los militares, o en la guerrilla, o en el ejército encapuchado y pertrechado, o en el oro blanco de la cocaína. El monstruo estaba en todos esos sitios a la vez. Y finalmente salió el martes 21 de mayo de 2002, a las 3 de la mañana, en medio de la Operación Mariscal, el día que las comunas dijeron basta de armas. Y las montañas se llenaron de improviso de trapos blancos, y la tormenta comenzó a ceder. En el próximo episodio de 26. Jorge Lanata y la historia de una búsqueda. 26 personas para salvar al mundo. En esta emisión, Los Indignados. Este domingo a las 10 p.m. por Infinito. Realidad que supera la ficción.